Regresamos con más de Despierta con CDN. A ustedes gracias como siempre por el favor de su sintonía. Como todos los miércoles presentamos una entrevista especial de medios conjunta entre CDN Canal 37 y el periódico El Caribe. Entrevista que usted verá además en el periódico impreso y en su versión digital. Estaremos entrevistando hoy con gusto al señor Olmedo Cava, quien es el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRIA. Le damos la cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias a ustedes. Un honor para mí participar en este prestigioso programa, ¿verdad? Y un programa de alta audiencia en todo el país. El gusto es todo nuestro. Estamos a sus órdenes. Estaremos entrevistándolo a Yulisa Céspedes, Martín Polanco, Nelson Rodríguez como director del periódico El Caribe y esta servidora. Muy bien. Buenos días, Olmedo. Qué bueno que llega aquí en una temporada de lluvia, mucha lluvia. Los recursos hídricos, dice el presidente Abinader, lo dijo el 16 de agosto pasado, que son una prioridad. Incluso anunció un plan nacional del agua hasta el 36, con muchos recursos, más de 8.500 millones de dólares. Vamos a comenzar hablando ahí, ¿en qué pie estamos parados con el recurso agua en República Dominicana? Mira, realmente el presidente tiene una visión bien clara sobre los recursos hídricos y específicamente sobre el tema del agua. Desde su inicio en los procesos de campaña, el presidente siempre interactuaba con los municipios cuando visitábamos los diferentes municipios, distritos, barrios, los campos del país, y siempre venía la pregunta de que cuáles eran los principales problemas, independientemente de que él tuviera un equipo técnico como lo tienen todos los candidatos y todos los partidos, de hacer evaluaciones de la necesidad, de la urgencia de nuestro país. Él hacía consultas y preguntaba, y siempre salía el tema agua. Yo creo que realmente ese tema lo marcó, y el presidente precisamente a partir de asumir el gobierno el 16 de agosto de 2020, en el mes de septiembre crea inmediatamente por decreto lo que es el Gabinete del Agua. El Gabinete del Agua, donde están todas las instituciones ligadas al sector y donde claramente había que definir una agenda común, que no cada institución tuviera una agenda particular, sino una agenda común del país, donde las acciones de INAPA, de la CAS, de Corazán, del INDRI, incluso Medio Ambiente que participa, todas las instituciones, las CORA, que hay varias CORAs en el país, todas las instituciones definiéramos claro nuestro plan de acción, nuestro plan a ejecutar, y entonces de ahí salió precisamente esos debates que encabeza el propio presidente de la República, ese Gabinete del Agua que se reúne toda la semana. Desde ahí salió una propuesta al país que fue el año pasado, el 14 de junio del año pasado, en el Palacio Nacional, cuando el presidente precisamente hizo un lanzamiento al país de un compromiso, de un pacto por el agua, en el entendido de que realmente la importancia que tiene para los seres humanos y además de manera integral para el desarrollo del país. El agua es fundamental, es un recurso que ningún país que tenga, diríamos que no lo tenga segura, que no tenga ese recurso seguro, puede elevar su nivel de desarrollo. Entonces ahí salió una propuesta de un pacto por el agua, una propuesta de 14 puntos, pero una propuesta básicamente en la parte, lo que tiene que ver con la ley, con las leyes, igualmente con la normativa sobre el agua y los recursos hídricos, y al mismo tiempo una propuesta sobre la infraestructura a ejecutar, una propuesta de 15 años, del 2021 al 2036. Él hizo mención, eso está público, ¿verdad? Está en debate, e incluso es tal la importancia que él ha asumido con ese recurso y con esa propuesta, que en la opción, en la propuesta que él hace al Consejo Económico y Social, incluye ese punto entre los 12 puntos fundamentales para discutir. O sea, donde está el Consejo Económico y Social, que están los partidos políticos, la sociedad civil, ahí están incluso los sectores ambientalistas, todas las fuerzas de comercio, el sector empresarial, o sea, ustedes perfectamente saben de ese Consejo Económico y Social, y uno de los puntos de la propuesta del presidente que más se ha avanzado es precisamente en ese de pacto por el agua, que prontamente esperamos que ellos ya den las informaciones del lugar
en ese aspecto. Señor Olmedo, ¿cómo está el rendimiento del agua en el país? Muchas veces se ha dicho que nosotros consumimos más agua de la que podemos consumir, que los dominicanos desperdiciamos en litros de agua la cantidad que necesitan otras poblaciones y que necesitamos entrar en una especie de pacto por el agua. Sí, tenemos la ley del agua, que algo tan inofensivo no ha habido manera de que se apruebe, pero ¿cuál es el momento o el punto que vive el país en materia gubernamental con el tema del consumo del agua como proyecto país? Bueno, realmente es una situación, diríamos, de alta prioridad, porque es que realmente hay desperdicio, por lo que tiene que ver con agua potable, con las redes, igualmente lo que tiene que ver con el sistema de riego del país. Y yo diría que si nosotros le damos seguimiento a esa propuesta del presidente y del Gabinete del Agua, ahí están planteadas soluciones, pero la importancia de esa propuesta es que no solamente el presidente lo concibió de una manera particular de su gobierno, del gobierno que él encabeza, sino que lo propone como un pacto que los futuros gobernantes del país lo asuman y le den seguimiento. Igual, por ejemplo, como el pacto por la educación, que ya todos entendemos que independientemente de quién gobierne nuestro país, se le da un seguimiento en esa parte, incluso el cumplimiento en el aspecto económico. Y así nosotros queremos también que ese pacto se cumpla. Hay necesidad de agua, prácticamente un gran porcentaje de agua potable no llega a 24 horas a los hogares, y eso es parte del compromiso. Las estadísticas están ahí, son conocidas. Hay deficiencia en la cantidad y en la calidad del agua, pero sin embargo, en este gobierno se ha hecho mejoría significativa, comenzando por el aporte económico, porque cualquier plan a desarrollar en infraestructura necesariamente tiene que contar con el apoyo económico, y el presupuesto que el presidente ha aportado al sector agua se ha multiplicado por 5 en estos 2 años de gobierno. Por 5 se ha multiplicado. Y por eso vemos que prácticamente en todo el país los principales sistemas de agua potable están intervenidos. Y no solamente de agua potable. Hay un aspecto que es fundamental, que el presidente lo ha asumido y que otros gobiernos realmente no le han dado la atención debida, que es la parte de saneamiento. Lo que tiene que ver con las aguas residuales, que necesariamente requieren una inversión significativa para ir trabajando y paulatinamente ir resolviendo ese problema, principalmente en Gran Santo Domingo. Estamos hablando ya de Gran Santo Domingo con una población de más de 4 millones de habitantes y requiere de un sistema de agua, de saneamiento necesariamente. Incluso ya la CAS tiene ya, la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo tiene propuestas sobre eso, que ellos tienen ya más específico la propuesta de la solución en el caso de la capital. En la provincia del país, pues está trabajando el INAPA. Y a nivel de agua, ya para riego, estamos trabajando nosotros, combinado con medio ambiente, igualmente con agricultura y todo lo que tiene que ver con el gabinete agropecuario. Sí, Olmedo, algunos especialistas del agua plantean que para controlar las inundaciones en el Bajo Yuna y La Línea, que son 2 zonas muy productivas, se requieren 3 grandes presas y que eso podría incluso hacerse con dinero del presupuesto. Pero otros van más allá y lo ven más amplio el tema y dicen que en el país se requieren 10 grandes presas, sobre todo para control de inundaciones. ¿Hay plata para eso, especialmente para las 3 primeras que digo y posteriormente para esas 10? ¿Tiene eso visto y analizado? Mira, las obras hidráulicas, ya eso es de que si hay dinero, eso habría que hacer realmente con el sector financiero del gobierno, ¿verdad? Nosotros manejamos la parte técnica, pero estamos trabajando combinados. El sector financiero del gobierno nos está dando el apoyo. En la propuesta, precisamente de Pacto por el Agua, y siempre hay que hacer referencia a esa propuesta, está la construcción de grandes obras de infraestructuras hidráulicas. Y ahí está, por ejemplo, la presa que específicamente que imparte Bajo Yuna, está la presa de Alto Yuna, que es la presa en Monseñor Noel. Pero nosotros estamos trabajando en esa cuenca, un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es precisamente un plan integral
de la cuenca del Yuna, desde la parte más alta, la cuenca media y la parte baja, lo que tiene que ver donde están principalmente la desembocadura del Yuna, donde están los aglipos famosos, Aglipo 1, Aglipo 2 y Aglipo 3, que nosotros pretendemos iniciar y que estamos trabajando en el diseño de esa parte. Esa propuesta, lo que tiene que ver con la cuenca del Yuna, es un proyecto muy importante. Nosotros ahí estaríamos garantizando agua para riego, para todo ese valle, que es la zona más productiva del país, pero también estaríamos garantizando agua potable para las principales provincias de esa región, principalmente la provincia de Hermana Mirabal, provincia de Duarte, parte de la provincia de La Vega y también lo que tiene que ver con Monseñor Noel, se impactarían y se beneficiarían de ese proyecto. Quiero preguntarle, ingeniero, sobre la presa de Montegrande. Sigue siendo un proyecto que no termina de ver su final. Estaba buscando el primer Picasso del gobierno de Danilo Medina, fue en el año 2014, estamos hablando de que han pasado casi 10 años y todavía no tenemos presa. ¿Cómo va el avance de la obra? ¿Cuál es la proyección que se tiene en cuanto a la capacidad de irrigación que tendrá la presa, el aprovechamiento, también algunos sectores productivos que podrían verse beneficiados de la construcción de la misma? Pero hablemos de tiempo, ¿cuánto le falta a la presa? Mira, ese proyecto incluso es más viejo de lo que tú te refieres. El proyecto se licitó en el 2009 y se inició en el 2010 la construcción. Es un proyecto que compone varias fases. La primera fase tiene que ver con la rehabilitación de la presa de Sabanayegua. Esa es una parte que ya se completó. Nosotros encontramos el proyecto en aproximadamente un 40-41% integrales con todos sus componentes. Después de hacer su evaluación, bueno, ahí tenemos algunas imágenes del proyecto. Después de hacer la evaluación de rigor, como es lógico, al asumir el gobierno, el presidente, y hacer las consultas con los diferentes sectores, principalmente del sur, y la parte financiera del gobierno, el presidente decidió terminar el proyecto. Y a partir de abril del año pasado, precisamente, comenzamos a colocar lo que es el núcleo de asfalto, que es el eje de la presa, a trabajar en el núcleo de asfalto. Bueno, pues de abril al año pasado nosotros hemos avanzado y podemos anunciar al país que el proyecto se encuentra en un 80-81% ahora mismo de avance en sentido general. Lo que es el embalse de la presa, lo que es la presa en sí, nosotros entendemos que debe estar listo a final de año. Y hay un compromiso de los constructores y también de parte nuestra, de la parte financiera, darle el apoyo necesario para que el proyecto esté listo a final de año. Ya hay otros componentes del proyecto que están en su etapa final de diseño, que son ya los canales, la línea de agua, la línea de aducción de agua potable para el acueducto del Azuro, y también lo que tiene que ver con la parte de generación eléctrica y otras obras menores que hay que hacer en la parte baja de la cuenca. Eso será posterior, pero... Bueno, pero eso ya está en su etapa final de diseño y nosotros esperamos iniciar ya la construcción, la licitación en el primer trimestre del próximo año. Eso se va a dar continuidad inmediatamente. Ya, o sea, estamos trabajando en la parte final ya de los diseños. Bueno, la represa en diciembre, pero más o menos esos aportes de las obras adicionales, ¿cuándo se podrán comenzar a ver algunos? ¿Tú te refieres a las obras complementarias? Sí, usted habló de la parte de la electricidad, de la computadora. No, ese proyecto nosotros, bueno, no se ha preparado el cronograma de terminación, pero nosotros entendemos que es un proyecto de 24 meses. Adicionales a diciembre. Adicionales a diciembre, o sea que nosotros esperamos que en el 2024 poder terminar, si marcha a ritmo como está el cronograma de... Aunque todavía están en fase de diseño. Pero ya está en la etapa final. Incluso nosotros estamos preparándonos para, en el primer trimestre del próximo año, de una vez hacer la parte de... Se habla de energía. ¿Qué tipo de energía va a producir? No, energía hidráulica, hidroeléctrica. Hidroeléctrica, exacto. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Al regreso tenemos más de esta entrevista especial de Medios Conjuntos, CDN, Canal 37 y el periódico El Caribe, hoy con el señor Olmedo Cava, director del INDRI. Ya venimos.
Regresamos con más de Despierta con CDN. Gracias a ustedes, como siempre, por el favor de su sintonía. Continuamos con esta conversación. El señor Olmedo Cava, director del INDRI, nos acompaña en esta mañana. Antes de salir de Montegrande, Olmedo, hablamos mucho siempre de varilla y cemento, del hormigón, pero hay una serie de componentes, la propiedad de la tierra, los desplazados, se desalojan poblados, toda esa parte está concebida. Claro, eso es parte integral del proyecto, incluso está contemplado en lo que son los acuerdos del financiamiento del proyecto, porque los bancos ya realmente, ese componente, ya no hay préstamo de obra, todo tiene su componente. Ningún financiamiento prácticamente no viene si no tiene componente social. La solución, lo que es atender a la gente, principalmente a las personas afectadas por la construcción de la presa. Allá se está haciendo un proyecto habitacional de 390 viviendas, un proyecto, además de la vivienda, contempla diferentes servicios, cuartel de policía, servicios de salud, escuelas, instalaciones deportivas, o sea, realmente una ciudad con todos sus servicios básicos. Y nosotros esperamos a final de año tener ya ese componente. Incluso la vivienda está lista, estamos trabajando en los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, saneamiento, con su planta de tratamiento. Pues ya los proyectos hay que hacerlos realmente, hay que hacerlo como debe ser y como requieren los tiempos modernos y como el ser humano realmente requiere para su respeto, su dignidad de la persona humana. Pero también contempla el proyecto la entrega de un asentamiento económico, que viene siendo un asentamiento agrícola. Se le va a entregar su parcela a los productores para que puedan realmente seguir trabajando la tierra, y van a contar con el apoyo del sector agropecuario, el Ministerio de Agricultura, el Banco Agrícola, el apoyo del INDRI, también la Comisión de Tecnificación de Riego, que es una oficina que creó el presidente, una comisión que dirige Claudio Camaño, que ustedes lo conocen perfectamente, que ha estado trabajando en esa parte para lo que es el asentamiento agrícola y económico. Señor Olmedo, justamente en ese punto, ¿cuáles son los medios de vida que impacta la construcción de una presa hidroeléctrica? Hay un informe medioambiental respecto de que la construcción de presas hidroeléctricas destruye especies animales, que ha ahogado especies completas y que los gobiernos se encargan de pasar viviendas, de hacer entornos económicos, pero que no se preocupa por las especies que viven en el entorno donde se va a hacer la presa y que muchas veces, o en la mayoría de las veces, las ahogan. ¿Hay algún estudio de impacto ambiental que se esté considerando para que esto no pase, o en República Dominicana también sucede lo mismo? Bueno, ese proyecto realmente se hicieron los estudios del lugar, y las especies en todos los aspectos del área, realmente hay un manejo integral, incluso hay profesionales del sector ambiental y que le dan un seguimiento. Incluso nosotros hemos estado trabajando con la Ciudad Autónoma de Santo Domingo y tenemos todo un equipo trabajando en esa parte. Eso se trabaja, incluso en una parte, y qué bueno esa pregunta, Yulisa, porque es una parte que el banco le da una atención muy, muy importante, y le da un seguimiento, porque hay que cumplir con toda esa parte también medioambiental. Pero ese proyecto de Montegrande, que nosotros ya lo encontramos en ejecución y que tenemos el compromiso de entregarlo, y que el presidente ha asumido su terminación, es importante que ustedes sepan que dentro de los estudios y que motivaron para la construcción de ese proyecto, nosotros tenemos un sistema de bombas instaladas, bombas sumergibles de agua para alimentar previos agrícolas, y que se van a beneficiar con el proyecto, y que eso va a contribuir a un ahorro alrededor de $7 millones, y que se pagan de electricidad por el sistema de las bombas, que es el sistema de bombas en todo lo que es el valle de la provincia de Bauruco, la provincia de Barahona, y también parte de la provincia de Independencia, que ese proyecto va a impactar. Todas las obras hidráulicas, y lo digo aquí y lo he dicho en muchos escenarios,
Las obras hidráulicas siempre tienen mucho, más que cuestionamiento, yo diría enfoque, y eso yo lo respeto y lo entiendo. Ambientalistas, incluso ingenieros hidráulicos, hacen consideraciones que la presa debió ser más pequeña, más grande, pero ya después que el proyecto, en el caso nuestro, lo encontramos en esas alturas, ya lo que tenemos es que terminar el proyecto, y en eso estamos terminando el proyecto. Y las obras hidráulicas del país, debo decir esto a favor de las obras hidráulicas, las que más han sido cuestionadas, todas, ustedes lo buscan y le tienen un beneficio. Señores, por la empresa Higüey Aguacate prácticamente se hicieron, yo diría, algunos entienden, por una decisión ya del presidente Balaguer, diríamos un poco fuerte, ¿verdad? Porque había muchos sectores en contra. Y Valdesia, ¿y qué sería de la capital sin la presa de Valdesia? Donde aquí el 40-45% del agua de la capital viene de esa presa, de agua potable, donde 1 metro cúbico de esa presa va a la provincia de San Cristóbal, 1 metro cúbico de agua potable va también a la provincia de Peravia, donde 10 metros cúbicos tenemos el canal Marco A. Cabral para irrigar más de 200.000 tareas que se producen entre la provincia de Peravia y la provincia de San Cristóbal. O sea, son proyectos que si hacemos los estudios de retorno, hace tiempo que ya realmente su valor ya se fue recuperado. O sea, son las obras hidráulicas, nosotros decimos los ingenieros, los que estamos involucrados ya, son obras bendecidas por Dios. Son proyectos de vida, de vida. Nosotros hicimos un dique sobre el río Yaque del Norte, en Palo Verde, en la zona de Jaramillo. Nosotros tomamos toma de las áreas que el proyecto iba a beneficiar, realmente lleno de maleza. Y cuando nosotros pusimos a habilitar, que el presidente fue e inauguró el proyecto, el dique, el presidente tenía como 2 meses operando el proyecto. Y cuando nosotros veíamos lo que había, pero veíamos lo que había, o sea, al inicio, pero ya cuando el proyecto en ejecución, y veíamos esos plátanos con 3 meses y los bananos de ahí, señores, eso es algo que realmente es impactante, es increíble, donde lo que el agua, en esa zona árida, lo que el agua puede hacer en la producción agrícola de nuestro país. Olmedo, aquí se está dando algo que parece insólito y es gente viviendo prácticamente encima del agua, gente que se toma la berma de un canal, así mismo es, coloca 2 patas de la casa en el canal y 2 afuera. ¿Qué está haciendo el INDRI para controlar eso? Y se está dando con mucha frecuencia. Bueno, nosotros tenemos lo que es la dirección jurídica del INDRI, y eso es coordinado con la acción pública, como debe ser, con el Ministerio Público, dependiendo de la provincia que se vea afectada. Lo que nosotros sí hemos, en nuestra gestión, hemos tratado de que no se den situaciones, que no se den ocupaciones ilegales, ¿verdad?, de esas áreas. Incluso hemos estado trabajando en el saneamiento, en desalojar algunas áreas. Lo hicimos en Asua, porque precisamente había que hacer un mantenimiento de un canal y estaba obstruida la berma del canal. Pero a nivel del país, nosotros tenemos equipo para eso, le damos seguimiento y hay que conservarla. Pero además nosotros ese tema lo tratamos con los productores, con la Junta de Regantes. Es un tema muy importante que ustedes sepan que nosotros trabajamos muy coordinados con la Junta de Regantes del país. La Junta de Regantes del país, 32 juntas de regantes y 8 asociaciones, representan todas las áreas productivas bajo riego del país. Y ellos son como una directiva de cada área, ¿verdad?, de cada zona, y con ellos nosotros le damos seguimiento a todas las ejecutorias del INDRI. En estos 2 años ustedes no han visto ninguna situación especial, porque todo lo hacemos coordinado con ellos, respetándole su espacio. Ellos asumen sus funciones, la Junta de Regantes le dan mantenimiento y manejan las aguas interparcelarios. Son núcleos, por ejemplo, los núcleos en un ramal de un lateral sale una línea de agua potable, pero ahí pueden haber 60 productores, bueno, eso es un núcleo. Entonces ese manejo de esa agua interparcelaria la manejan la Junta de Regantes, y nosotros, combinado con el INDRI, nosotros hemos tenido unas relaciones excelentes, de respeto, de diálogo, pero también cumpliendo con la ley y los reglamentos que están establecidos para esos fines. O
O sea que estamos trabajando en esa parte y eso es muy importante, esa pregunta, Martín, que tú me haces. Nelson, cuando empezábamos la entrevista decía que es buen momento para el que usted esté acá porque estamos en tiempo de lluvia. Hablemos de disponibilidad de agua en la República Dominicana, de desaprovechamiento del agua también, si ustedes tienen datos de cuánta agua estamos desaprovechando en fines agropecuarios. También en ese sentido ustedes deben tener alguna data que apuntar al país. Bueno, Martín hacía referencia a las obras de infraestructura. Aquí hay que hacer grandes presas. Aquí tenemos que construir la presa de Ámina en Mao. Tenemos que construir la presa de Yásica. Eso está en la propuesta que hizo el Pacto por el Agua. Se habla de la presa de Chabón en el este. Se habla de la presa de Joca, que es una de las prioridades de este gobierno. Incluso ya nosotros se está trabajando en el diseño, ya se licitó y se está trabajando en el diseño de ese proyecto. Ese proyecto es en Elías Piña. Un proyecto que va a generar electricidad hidroeléctrica, pero de generación hidroeléctrica, pero que va a contribuir a irrigar alrededor de 175.000 tareas de tierra, que ahora mismo ustedes van conmigo y no hay una sola tarea sembrada, que eso está en el valle entre San Juan de la Maguana y Elías Piña. Esa zona requiere de la construcción de esa presa urgentemente. Y estamos trabajando en esa parte. Está la presa de Nizao, que sería parte de la solución definitiva de lo que tiene que ver con del agua para Pedernales. Eso está ya en agenda. Pero con lo que tenemos, ¿cuál es la disponibilidad que tenemos? La disponibilidad de agua siempre son, diríamos, precarias, aceptables. No son las óptimas, no son las que nosotros quisiéramos. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros tenemos, donde más dificultades tenemos la presa de Sabanayegua, que es la presa que está en limítrofe con Azua y la provincia de San Juan de la Maguana. Ahí es que tenemos más dificultades, pero la estamos operando. Cuando usted dice dificultades... bueno, es la presa que tiene el nivel más bajo de cota, el menor volumen útil de agua. Para riego, principalmente, y para agua potable. Esa parte. ¿Y qué se está haciendo para resolverlo? Bueno, lo estamos manejando en el aspecto reduciendo lo que son el despacho de agua, manejándolo por hora, haciéndolo más efectivo el uso del agua, ¿verdad? Para que realmente se den las condiciones favorables. Como estamos en una época de lluvia, por las condiciones atmosféricas que se presentan, la temporada ciclónica que cada año se presenta en esta época, nosotros esperamos que ese embalse pueda realmente recuperar los niveles. Pero en sentido general, nosotros tenemos agua garantizada para la producción agrícola y agua potable. La producción agrícola es realmente discutida, eso es importante que se sepa, en el gabinete del sector agropecuario y con los productores. Entonces ahí se maneja la siembra de arroz, de tomate, de banano, coordinado con el Ministerio de Agricultura, el Banco Agrícola. Es toda una combinación para que realmente el agua sea la garantía de la producción agrícola. Hay zonas, por ejemplo, que nosotros hemos dicho, no se puede sembrar arroz en esta época, y ahí no se está sembrando arroz porque no estamos llevando agua. Para poner un ejemplo, pero lo estamos haciendo coordinado con el Gabinete del Agua, el Ministro de Agricultura, Limber Cruz, y con todo el sector financiero del gobierno que está dirigido por el Banco Agrícola. Olmedo, a propósito que tú mencionas, finalmente, el asunto de regante, el asunto de la tenencia del agua, del consumo del agua, los dueños de finca, ¿cómo es el procedimiento? ¿Ellos pagan? ¿Eso es un capítulo de recursos que ingresan al INDRI? No, esa parte realmente lo manejan las juntas regantes. Eso hay un acuerdo eso fue en el gobierno del presidente Hipólito Mejía. Se formalizó y eso pasó a manos de la junta regante. Por eso hablaba ahorita de la combinación. Ellos son los que le cobran a cada usuario, entonces ellos le dan mantenimiento a esos canales. Nosotros le damos mantenimiento a los canales primarios, los principales, que conducen el agua. Nosotros le llevamos el agua hasta un punto, entonces ellos ya hacen la distribución
interpase el área. Pero pagan por el uso de Bueno, agua. ellos manejan todo. Todos los recursos, la Junta Regante maneja recursos. Sí, sí, porque la Junta Regante tienen equipo, la Junta Regante tienen empleomanía, tienen una parte financiera y eso es supervisado por el INDRI, por la parte de fiscalización del INDRI, por la Dirección de Fiscalización del INDRI. Y eso viene operando, diríamos, de una manera normal. Siempre se dan dificultades, hay clientes, ustedes saben, como en todas las cosas, ¿verdad? Donde interviene el ser humano, hay gente que son difíciles, que no quieren pagar, pero ellos manejan, en el sentido general podríamos decir que el manejo es aceptable y que se viene operando con normalidad en ese aspecto. Con respecto a la pregunta, Catherine, para completarte algo, mira, ¿por qué la construcción de grandes presas? Nosotros vivimos en una media isla, una isla en sentido general, pero nuestro país, una parte de una isla, ¿verdad? 3/4 partes de una isla. Y es una pena que cuando se producen grandes lluvias, los fenómenos atmosféricos, el 60%, el 65% de las lluvias se va al mar. Entonces nosotros tenemos que construir embalses para almacenar esa agua, precisamente porque cada vez el agua va a ser menos. Ustedes lo saben, ustedes son estudiosos y yo lo veo en sus comentarios, hablando del cambio climático, los efectos del cambio climático. Este es un país que necesariamente es afectado y va a ser afectado en un futuro directamente por el cambio climático. Ya casi nos tenemos que ir, pero yo me gustaría precisar con usted, ¿cuánto le está costando al país la construcción de la presa de Monte Grande? En términos económicos, netamente. Mira, sabemos que hay préstamos involucrados, pero ¿cuál es el monto? No, el préstamo que lo ejecutó el gobierno pasado fue alrededor de 249.5 millones de dólares, pero hay una contrapartida del gobierno dominicano que se viene aportando. De ese préstamo queda todavía una parte que se va a ejecutar en el transcurso del año. Hay otra parte para terminar el proyecto que el gobierno dominicano va a asumir, lo que es para terminar el embalse. ¿Ustedes revisaron la inversión de los gobiernos anteriores? Bueno, nosotros tenemos un historial de proyectos, ya la parte financiera lo maneja el sector financiero del gobierno, pero es lógico, todo lo que se ha pagado está registrado en el INDRI. El proyecto en sí, números estimados, incluso nosotros sometimos recientemente al Congreso Nacional una adenda. ¿Por qué la adenda? Bueno, porque el proyecto se firmó en 349 millones de dólares, 354 millones de dólares, y el proyecto va a pasar del 25%. Es lo más lógico, un proyecto que arrancó en el 2009 y en el 2022 que pase, además con varios cambios que se hicieron en el diseño de la presa, de la modalidad de la presa. El proyecto en sentido general, la construcción con sus diferentes fases, nosotros tenemos un número alrededor de 588 millones de dólares. Y también está alrededor de 34.5 millones de dólares, lo que tiene que ver con la supervisión. Eso no contempla lo que son lo que hablamos, los proyectos complementarios que pensamos iniciar. No está contemplado en ese presupuesto. Bueno, muchísimas gracias, señor Olmedo Cava, director del INDRI, que nos ha acompañado durante la mañana de hoy. Gracias a usted y a su equipo por venir a CDN Canal 37 y al periódico El Caribe. Esta entrevista la verá desplegada, como decíamos, en el sitio en internet www.cdn.com.do, también en el periódico El Caribe en su versión digital e impresa. Vámonos a pausa y venimos ya.